Vamos a otra cosa. Los senadores de la Comisión de Salud valoraron la disposición que tendría el gobierno para pedir a la Corte Suprema una prórroga para la aplicación del fallo de la ley corta de ISAPRES que expira el próximo 30 de noviembre. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el presidente del Colegio Médico de Chile, Patricio Mesa. Muchísimas gracias, Patricio, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, Carla y Davor. Bueno, doctor, en su mirada, ¿era necesaria esta prórroga o más bien era evitable si es que se hubiera trabajado quizás con mayor premura? Bueno, esto es un tema muy complejo. Sabemos que todos han insistido y han declarado que el margen de acción para solucionar el tema de la ley corta es muy estrecho y por lo tanto el espacio para tomar nuevas medidas es muy acotado y por lo tanto nosotros creemos que sin duda hay que tomarse el tiempo que sea necesario para tomar la mejor decisión, pero que este tiempo tiene que ser claramente lo más breve posible, porque hay un tema que está generando mucho daño en este momento, que es la incertidumbre que tienen tanto los usuarios, los pacientes que son beneficiarios de ISAPRES, así como también los prestadores individuales y las instituciones, clínicas, centros médicos, y entre los prestadores individuales, los médicos y médicas. Yo creo que si nos vamos a tener que tomar más tiempo, como sugerencia que hizo el comité de expertos que nombró la Superintendencia de Salud, en el cual están representados los distintos actores de la Superintendencia de Salud, del Gobierno, del Ministerio de Salud y, por supuesto, los representantes de los parlamentarios, creemos que si ellos han sugerido esto es porque necesitan justamente más tiempo para encontrar una mejor solución que no ponga en riesgo la sustentabilidad del sistema. Desde ese punto de vista, si están pidiendo más tiempo, nosotros también queremos solicitarle que dentro de ese tiempo le exijan a las ISAPRES que den ciertas certezas y ciertas garantías a los prestadores individuales, primero que les van a pagar sus deudas, que se pongan al día con las deudas ya existentes por prestaciones que ya fueron realizadas y que también le den certeza a los pacientes de ISAPRES que hoy para acceder a su atención en los lugares donde normalmente lo hacían, con sus prestadores históricos, lo puedan seguir haciendo sin dificultades, como por ejemplo que no le acepten bonos, que tengan que pagar en efectivo, entre otras incomodidades que hoy están de alguna forma poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos de esos pacientes que se han atendido históricamente en determinados centros médicos. Doctor, ahora, aparte de la explicación de eso, ¿no? De los convenios que se han cortado, de que la gente tenga que pagar de su bolsillo para después reembolsar, etcétera, de las deudas, según las ISAPRES ha tenido que ver justamente con la incertidumbre que este y otros fallos abren. ¿El prorrogar el plazo no agudiza aún más esta situación de deudas, de incertidumbre para los pacientes? ¿No habría sido mejor que se llegara a una buena solución, por cierto, que eso es lo que uno espera, pero en un tiempo prudente que es el que ha entregado la justicia? O sea, yo creo que todo el mundo coincide que mientras antes se tenga la propuesta definitiva, el resultado, o sea, es mucho mejor. El problema está, como lo reconocen todos, es que el margen de acción que hay para tomar nuevas medidas que sean incorporadas a esta ley corta es muy pequeño. Por lo tanto, dentro de ese pequeño margen se supone que se están extremando los esfuerzos para tomar la mejor decisión, que sobre todo una de las exigencias que nosotros hemos solicitado no ponga en riesgo la sustentabilidad del sistema y no ponga en riesgo la continuidad de la atención de los pacientes, sobre todo que tienen patologías crónicas o están en tratamiento por cáncer. Ese grupo de pacientes necesita certeza lo antes posible, así como también las distintas instituciones e individuos profesionales que ya han prestado servicios. Recordemos que hasta el momento no se han implementado las medidas de la nueva ley corta, por lo tanto se supone que las ISAPRES deberían estar en condiciones de pagar hoy prestaciones que ya se han hecho hace mucho tiempo. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que exista certeza que prestaciones que ya han sido realizadas, independientemente de la crisis que hoy estamos viviendo en la ISAPRES, deban ser canceladas porque son prestaciones que ya se realizaron. Doctor, ¿y cuál es su mirada al respecto al por qué no se ha podido llegar a un consenso? ¿Qué es lo que está primando hoy día en el mundo político? ¿La ideología? ¿Hay mucho lobby en torno a la industria de la salud en el país? ¿O es otra la causal que impide que se llegue a un acuerdo, a una solución que termine con esta incertidumbre que ya se arrastra por harto tiempo? Es que la situación es muy compleja, y el monto que se adeuda, de acuerdo al primer fallo que dio la Corte Suprema o lo que estimó la Superintendencia de Salud, son 1.400 millones de dólares. Por lo tanto, esos 1.400 millones de dólares, para abordarlo, hay que buscar la estrategia de mitigar el impacto que pueda tener en el funcionamiento del sistema. Yo creo que ahí está la gran dificultad, entendiendo que uno de los requisitos es que la deuda que contrajeron la ISAPRES con el sistema y que lo que emite el fallo de la Corte Suprema es que ese fallo se debe pagar.
esa deuda se debe cancelar. Y como el monto es alto, yo creo que ese es el gran inconveniente que tenemos, para justamente poder cumplir el fallo sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. Usted decía que las ISAPRES debiesen entregar más certezas. ¿Más certezas de qué? Porque hasta ahora tampoco vemos que haya de parte de las ISAPRES ninguna propuesta. Ellos están más bien a la espera de lo que se haga desde el Parlamento para esta ley corta, pero sí está permanentemente sobre la mesa esta idea de que pagar esa deuda podría significar la quiebra o del sistema completo, o los que son menos pesimistas dicen de algunas ISAPRES que hoy día están financieramente más comprometidas. ¿Usted cree que las ISAPRES hoy día están siendo un obstáculo o que están tratando de aportar a esta discusión y buscar una salida? Yo creo que tendría mucho más que aportar, pero una de las preocupaciones que tenemos, y por eso deben dar certeza a la ISAPRE, es que los prestadores, muchas instituciones, hoy han tenido que ver limitadas sus prestaciones realizadas justamente a usuarios de ISAPRE porque no tienen la liquidez suficiente o las garantías de que la ISAPRE va a poder reembolsar prestaciones que ya fueron realizadas. Y eso es lo que nosotros queremos solicitarle a la Comisión de Salud del Senado, que se le exija a las ISAPRES que se pongan al día en las cuentas de prestaciones que ya los pacientes han sido totalmente atendidos. Porque hoy también no solamente está en juego y obviamente la estabilidad de las ISAPRES, pero también está en juego la estabilidad laboral de muchos trabajadores de la salud del sector privado, tanto de centros médicos como de clínicas, que hoy justamente su estabilidad está en duda justamente por la gran deuda que tiene la ISAPRES con estas instituciones. Doctor, ¿y qué va a pasar si finalmente la Corte Suprema no acepta esta prórroga? Recordemos que en nuestro país están separados los poderes del Estado, el Poder Judicial es independiente en Chile. ¿Podrían no aceptar esta petición? ¿Podrían interpretarlo también como una presión? ¿Qué pasa si finalmente se mantiene la fecha del 30 de noviembre, que es el plazo perentorio que ya entregó la justicia? Bueno, frente a algo que sería totalmente inevitable, tendría que hacer el Poder Legislativo un esfuerzo adicional tremendamente grande justamente para poder llegar a la mejor propuesta de ley corta posible en el plazo de tiempo que quería, que es de aquí a noviembre. Por lo tanto, nosotros esperamos, y esa es la solicitud que hacemos, es que la solución tiene que estar lo antes posible, pero que esa rapidez en la toma de esa decisión no ponga en riesgo la calidad de la propuesta que sea planteada a la comunidad. Por lo tanto, esta es una ecuación que es muy estrecha, es una situación en la cual el margen de acción es muy limitado y por lo tanto nosotros insistimos que se tome la mejor decisión, pero que también esa mejor decisión tiene que ser tomada en el menor tiempo posible y en el intertanto entregarle certezas a los usuarios y a las instituciones de parte de la ISAPRES que se van a poner al día con las prestaciones y las deudas que ya tienen con estas instancias. Doctor, estamos obviamente muy atentos a esto, que es urgente por la situación en la que está el sistema privado y porque han sido además fallos sucesivos y porque además ellas mismas alertan que su situación financiera es compleja. Pero que hay un tema de fondo que tiene que ver con una gran reforma a la salud que está pendiente hace mucho tiempo y que me imagino, y así se ha dicho, va mucho más allá solo de las ISAPRES. Aquí también hay que mirar a lo que está pasando con FONASA. ¿Cuánto se está haciendo desde ese punto de vista, cree usted, de pensar integralmente una reforma a la salud cuando también hemos visto que FONASA tiene una cantidad de deuda súper relevante que ha llevado incluso a sectores a pedir que salga de su cargo el director de FONASA? ¿Alguien está pensando hoy día en el tema de fondo, que es mejor salud para los chilenos? No hay duda que lo que está en discusión ahora es una reforma global al sistema de salud en nuestro país. Y en eso todos los sectores están totalmente de acuerdo. La diferencia y discrepancia que hay en este momento es si esa reforma de la salud, incluyendo a FONASA, se debe discutir al interior de la ley corta o se debe seguir un camino paralelo y que probablemente requiera más tiempo para hacer una mejor propuesta. Esa es una decisión que hay que tomar, pero no hay duda en nuestro país que se requiere una reforma que incluya tanto al sector público como privado. Y en lo que no hay duda, Carla, es que hoy necesitamos más que nunca a todo el sector público y todo el sector privado trabajando al máximo sus capacidades para hacernos cargo de los desafíos sanitarios que tiene nuestro país. Entre ellos, como ustedes mencionaban, las grandes listas de espera que tenemos hoy en Chile. Doctor, y desde el Colegio Médico que usted hoy día le toca presidir, ¿cómo evalúan en lo que tiene que ver con esta crisis de las ISAPRES, en el avance, en el trabajo, en los acuerdos que hay que llegar con el Parlamento, el desempeño del Ministerio de Salud, de la ministra Aguilera y también de la Superintendencia, que son finalmente los órganos del Estado que tienen que velar y marcar hacia dónde va la ruta desde el gobierno?
Acá nosotros globalmente le hemos hecho una autocrítica y también una autocrítica a nosotros, pero sobre todo al mundo político y a los gobiernos de los últimos años, en el sentido de que durante muchos años no se obligó al cumplimiento de la ley de un fallo del año 2010, en el cual desde entonces las ISAPRES deberían haber pagado o disminuido estos costos que estos cobros que cobraron como excedente. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí hay una responsabilidad de todos nosotros y de todo el sistema en su conjunto, de tal modo que al interior de la nueva ley corta se deben buscar las herramientas que impidan que esta situación se pueda reiterar en el tiempo. Lo mismo sucedió con las primas GES. Por lo tanto, ahí tenemos una deuda entre todos y al interior de esta ley debemos evitar y dar las herramientas y los espacios para que esto podamos evitarlo de aquí en el futuro. Ya, pero ¿le parece que desde el Ministerio de Salud se está liderando bien este tema? O sea, esto en este momento, la ley corta fue entregada a la Comisión de Salud y es ahí donde obviamente se está discutiendo esto. En este momento el Ministerio de Salud creemos que no es mucho lo que puede aportar, pero sí obviamente tiene que instar a FONASA, que depende del Ministerio de Salud también, para que tenga más presupuesto, y en eso sí que creemos que el Ministerio de Salud puede hacer más, solicitar y exigir más presupuesto al Ministerio de Hacienda y al Gobierno para enfrentar cualquier desafío sanitario que tengamos en nuestro país, entre otros las listas de espera. Y en ese sentido, si nosotros como país queremos darle mejor salud a todos y todos los que se atienden en el sector público, requerimos presupuesto, porque la salud se mejora con presupuesto. No basta con solamente mejorar la gestión, que sin duda que hay que lograrlo, sino que también se requiere más presupuesto. Durante el primer semestre se disminuyeron considerablemente los días de espera en listas de espera porque hubo presupuesto suficiente, hubo recursos justamente para implementar el cumplimiento de esa meta de disminución de lista de espera. Ahora ya no tenemos ese presupuesto y por lo tanto sin él es muy poco probable que podamos, por mucho que mejoremos la gestión, aumentar o mejorar los números en términos de las listas de espera, en cantidad de pacientes como en número de días que están esperando para ser atendidos. Doctor Patricio Mesa, en otro tema, ¿qué impacto está teniendo en la salud, en la atención de hospitales, de centros de referencia, el despido masivo que ha habido en nuestro país de funcionarios, doctores, enfermeros, paramédicos, a raíz del término de la alerta sanitaria que estaba vinculada con el COVID? Hemos visto cómo ellos ya han salido a las calles, han hecho días de paralización. ¿Cómo está afectando esto la atención de los usuarios finalmente? Bueno, ese es un tema muy complejo también y en el cual tenemos pleno consenso en los distintos gremios de la salud y entre los distintos trabajadores de la salud, que hoy justamente, como decía, para abordar los temas sanitarios de nuestro país necesitamos trabajando al sector público en su máxima capacidad. Y para trabajar en su máxima capacidad, hoy requerimos que esos más de 6.000 funcionarios, cerca de 7.000, sigan trabajando y no sean desvinculados, porque ellos hace mucho tiempo, a pesar de que inicialmente fueron contratados para realizar actividades vinculadas con el COVID, hace mucho tiempo que ellos están realizando actividades que tienen que ver con la disminución de las listas de espera. Sin ellos, sobre todo en un escenario post-pandemia en el cual hay muchas licencias médicas, muchos funcionarios que están con secuelas y el ausentismo es mucho mayor, necesitamos de esos funcionarios justamente para hacernos cargo de estos desafíos. Sin contar con ellos es una incongruencia que por un lado la comunidad le dé prioridad a la solución de los problemas de salud pero por otro lado el Ministerio de Hacienda no quiera entregar los recursos suficientes para que el sector se haga cargo justamente del cumplimiento de esas metas sanitarias. Doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, muchas gracias por esta entrevista, que esté muy bien. Gracias, doctor, que le vaya bien. Muchas gracias, Carlos y Davor, que tengan un muy buen día. Gracias, buena jornada.